Con el webinar de hoy, que se llama El ABC de las medidas de defensa comercial. Estos webinars se vienen realizando ya hace unas cuantas semanas como iniciativa de la Gerencia de Promoción y Difusión, con el valioso apoyo de la Escuela Nacional del INDECOPI y de las diferentes direcciones, comisiones y gerencias de la institución. En esta oportunidad estamos apoyados por la Secretaría Técnica de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales. Algunas anotaciones antes de comenzar con el webinar. Le pedimos que por favor no interrumpan al expositor mientras está exponiendo. Pueden hacer preguntas durante la charla y sobre el tema, pero estas preguntas solo pueden ser formuladas mientras que el expositor está presentando, ya que una vez que él termina de exponer, él va a pasar a responderlas, entonces no vamos a recibir preguntas. La charla dura 1 hora dividida en media a 40 minutos de exposición y 20 minutos de preguntas aproximadamente. El webinar de hoy se llama El ABC de las medidas de defensa comercial y está a cargo de Diego Alonso Fuentes. Diego es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en economía en la Universidad del Pacífico. Actualmente es coordinador de la Secretaría Técnica de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del INDECOPI. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en comercio internacional en el sector público y privado. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá con ustedes para iniciar este diálogo en el cual vamos a tratar sobre la defensa comercial en general y en particular sobre el rol del INDECOPI cuando se trata de prácticas de comercio desleal en el mercado peruano, ¿no? Nuestra presentación, que lleva por título el ABC de las medidas de defensa comercial, básicamente estamos hablando de medidas antidumping y antisubvenciones, ¿no? Esta presentación está dividida en 4 ejes temáticos, ¿no? El primero de ellos son cuestiones preliminares que básicamente lo que van a hacer es, digamos, definir algunos temas que deben de ser ya de conocimiento general, pero que los vamos a desarrollar paso a paso en lo que sigue de la presentación. El segundo punto trata sobre el procedimiento de investigación en sí mismo y vamos a discutir ahí brevemente cómo es que se inicia un procedimiento de investigación por prácticas de dumping o subvenciones. El tercer punto trata sobre los principales aspectos de una investigación ya iniciada y vamos a entrar ahí a discutir con un poco más de extensión cuáles son los principales elementos que se abordan en una investigación en estas materias, ¿no? Y finalmente, en el cuarto punto, vamos a hablar un poco de las medidas correctivas, o sea, cuál es el resultado de una investigación por prácticas de dumping o subsidios en la cual la autoridad haya decidido que efectivamente corresponde tomar una acción al respecto, ¿no? Iniciamos esta charla con los temas preliminares, ¿no? Y aquí lo que básicamente vamos a hacer es una comparación entre lo que puede ser la defensa comercial y lo que podemos considerar como defensa de la competencia. Porque finalmente estamos hablando de con quiénes compiten las empresas productoras peruanas, ¿no? Estas empresas en el Perú están compitiendo sus productos en el mercado peruano con productos fabricados por otros productores nacionales, ¿no? Pero también con productos fabricados por productores en el extranjero. Y estos productos ingresan como importaciones al mercado peruano. Entonces, un productor nacional que está desarrollando sus actividades en el Perú enfrenta competencia de otros productores en este sentido, ¿no? Básicamente, de lo que hablamos cuando se trata de competencia entre productores nacionales, ¿no? Es de temas de libre competencia, temas de publicidad comercial, por ejemplo, competencia desleal, incluso hablamos de barreras burocráticas. Básicamente ahí de lo que estamos discutiendo son de derechos de los consumidores, temas de propiedad intelectual, aspectos que están relacionados básicamente a lo que ocurre entre los productores nacionales en el mercado peruano. Cuando se trata de competencia con productos extranjeros, ¿no? Allí estamos hablando básicamente de defensa comercial, dumping y subsidios, y también de temas de barreras al comercio que no son arancelarias, ¿no? Digamos, estos conceptos nos ubican un poco en la discusión. Nosotros vamos a hablar sobre lo que es la competencia con productos del extranjero. El rol del INDECOPI allí está básicamente determinado por 2 de las diversas funciones que cumple el INDECOPI. La primera
la aplicación de medidas correctivas frente a prácticas de dumping o subvenciones, y la segunda, que es la eliminación de barreras al comercio exterior que puedan ser ilegales o carentes de razonabilidad, es el tema de barreras comerciales no aranceladas, ¿no? Pero puntualmente sobre lo que nos toca en esta charla, vamos a tratar de definir qué es el dumping y qué son las subvenciones, ¿no? Que son conceptos que conocemos, ¿no? Porque como van a ver en las siguientes diapositivas, diversos medios de comunicación especializados en temas de economía en particular, nos informan diariamente sobre lo que ocurre en el mercado peruano cuando se llevan a cabo estas prácticas de comercio desleal en los productos que se importan. Por ejemplo, en este recorte noticioso que estoy presentando a manera de ejemplo, ¿no? Un diario de circulación nacional habla precisamente del inicio de una investigación que denomina antidumping, realizada por el Indecopi hace unos años atrás, ¿no? En este caso, el producto del cual habla este recorte noticioso es el maíz amarillo, ¿no? El medio nos dice que se trata de una investigación por prácticas de dumping. En realidad, la investigación fue realizada por práctica de subvenciones, y vamos a discutir un poco la diferencia entre una y otra cosa, ¿no? Este otro recorte, por ejemplo, nos habla del inicio por parte de Indecopi de una investigación por prácticas de dumping, otra vez, ¿no? En las importaciones de barras de acero. Nuevamente una investigación que se realizó hace algunos años, ¿no? Señalan en este anuncio noticioso de que uno de los aspectos que se ha tomado en cuenta para iniciar la investigación es pues una evolución desfavorable de las ventas internas de los productores nacionales, ¿no? Así lo reportaba este medio de comunicación hace algunos años, ¿no? No solamente estas medidas se aplican en el Perú, estas medidas también se aplican en otros países, y este recorte noticioso nos habla de acciones que han llevado a cabo, por ejemplo, países como México, cuando se ha tratado de importación de productos chinos, ¿no? Estados Unidos, cuando se ha tratado de importación de productos canadienses, en este caso los aviones aeronáutica civil, ¿no? En este caso, la Unión Europea, hablándonos de medidas que sean, o de procedimientos de investigación que se ha llevado a cabo con relación a productos originarios de China, ¿no? En todas estas fuentes de información, en todas estas noticias, lo que nosotros podemos recoger son tres ideas que vamos a desarrollar en extenso a lo largo de esta charla, ¿no? En primer lugar, ¿no? Hablamos de prácticas de comercio desleal. ¿Qué son esas prácticas? Bueno, son dumping o son subvenciones. Y hay una diferencia que está asociada a quién es el agente que realiza la práctica, ¿no? La segunda es efectivamente la existencia de una industria peruana que puede estar enfrentando problemas económicos asociados a, digamos, lo que puede ocurrir en particular en su mercado, ¿no? Y el tercer elemento es determinar esta relación de consecuencia entre la práctica de comercio desleal, precios dumping o precios subsidiados en un producto importado, y esa situación que acabamos de identificar que le ocurre a el desempeño económico de una industria nacional. Estos tres elementos, digamos, que conceptualmente manejamos porque se discuten en prensa, por ejemplo, ¿no? O que están en nuestro discutir diario en materias económicas. Estos tres elementos son desarrollados en extenso por personal técnico en el Indecopi cuando se trata de llevar a cabo una investigación en estas materias, ¿no? ¿Qué es el dumping, ¿no? Brevemente, este ejemplo lo que trata de demostrar es la idea básica de lo que es una práctica de dumping. Estamos hablando de un producto que se fabrica en el exterior, que ingresa al mercado peruano a través de las importaciones, pero que en el Perú se vende a un precio inferior al precio que ese producto es comercializado en su país de origen, ¿no? Cuando un producto, en el caso de este ejemplo, un calzado que se ha fabricado en China, se vende en el Perú, no al precio que se vende en China, sino como en el caso de este ejemplo, 40% por debajo del precio que está en China, ¿no? Entonces ahí hablamos de una práctica de dumping, ¿no? Es esa diferencia de precios de un mismo producto que lo lógico sería que se venda al mismo precio en todos los mercados, pero en el mercado de destino, en el exterior, se vende a precios más baratos, ¿no? ¿Qué es una subvención? Una subvención no es una práctica realizada por una empresa, ¿no? Una empresa productora de calzados como en el ejemplo anterior. No, en este caso estamos hablando de acciones gubernamentales.
gobiernos de países que buscan apoyar, promover el desarrollo de sus industrias, ¿no? ¿A través de qué? De la implementación de políticas económicas que pueden consistir, por ejemplo, en el otorgamiento directo de dinero en efectivo, por ejemplo, aunque estas formas de intervención son diversas, ¿no? Producto de esa acción gubernamental, la empresa de ese país adquiere un mayor nivel de competitividad y puede incursionar en mercados como el peruano, ¿no? A precios bastante inferiores a los que, digamos, puede soportar en condiciones de competencia leal la industria nacional. En el caso de este ejemplo, estamos hablando de un biocombustible que se exporta hacia el Perú, originario de Argentina. Entonces, brevemente, aquí hay un par de ideas que vale la pena rescatar, ¿no? La diferencia entre dumping y subsidios gira en torno principalmente a quién es el que realiza la práctica de comercio desleal. Cuando hablamos de dumping, quien desarrolla la práctica es una empresa. Cuando hablamos de subsidios, quien desarrolla la práctica es un gobierno, ¿no? Es importante señalar que ambas prácticas no están prohibidas, o sea, no son ilegales, ¿no es cierto? Y no en todos los casos, la existencia de estas prácticas en el comercio internacional va a llevar a la autoridad nacional, en este caso el INDECOPI, a poder colocar una medida de defensa de la industria nacional. Solamente cuando se han cumplido ciertos requisitos es que se puede aplicar una medida de defensa comercial como un derecho compensatorio o un derecho antidumping, ¿no? Y esas reglas por las cuales la autoridad puede tomar esa acción, ¿no es cierto?, pasan por la realización previa de un procedimiento de investigación que está regulado, ¿no?, en la Organización Mundial del Comercio. Estos procedimientos duran entre 12 y 18 meses, pero es a través del desarrollo de un procedimiento de investigación como el que estoy mencionando que se puede llegar a la conclusión de que corresponde aplicar medidas de defensa comercial. No estamos hablando al hablar de dumping y subsidios, ¿no?, o de medidas correctivas de estas prácticas, no estamos hablando, por ejemplo, de contrabando, no estamos hablando del ingreso clandestino a través de canales que no sean los de control aduanero, por ejemplo. Tampoco estamos hablando de declaraciones incorrectas del valor en aduana para el pago de la deuda aduanera, por ejemplo. No son esas prácticas las que están asociadas a estos procedimientos de investigación. Y vale la pena hacer esa distinción para evitar confusiones hacia adelante, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de lo que es el procedimiento de investigación en general y luego particularmente de cómo se inician estas investigaciones, ¿no? En general, como les he comentado previamente, hay un marco regulatorio que se basa en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Y la legislación aplicable acá es precisamente pues, esos acuerdos multilaterales que están recogidos en los reglamentos nacionales y desarrollados o complementados en otras disposiciones legislativas de carácter interno, ¿no? ¿Quiénes son las autoridades competentes? O sea, aquellas autoridades del gobierno nacional que realizan estas investigaciones. Bueno, es básicamente el INDECOPI a través de dos instancias. La primera, que es la autoridad investigadora, que es la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias, ¿no? Y la segunda, que es su instancia de revisión, que es la Sala de Defensa Comercial, también en el INDECOPI, ¿no? ¿Quiénes son los administrados? O sea, las partes que tienen un interés legítimo en una investigación de esta naturaleza. Bueno, pues son, en primer lugar, los productores nacionales, porque son los que alegan que enfrentan dificultades económicas precisamente por estas prácticas, ¿no? Son los productores nacionales y los exportadores extranjeros, que son los que se encargan de el comercio internacional de las mercancías, de hacerlas llegar al mercado peruano, ¿no? Son los gremios de productores o empresas en estos rubros, gremios de productores, gremios de exportadores, gremios de importadores, ¿no? Y en el caso de las investigaciones por prácticas de subsidios, son incluso los gobiernos extranjeros que apoyan a esas industrias que tienen, digamos, productos siendo exportados al Perú a precios subsidiados. ¿Cómo iniciamos una investigación? Aquí me detengo brevemente en un primer momento, ¿no? El INDECOPI puede iniciar investigaciones de oficio, ¿sí?, por acción propia.
Sí, efectivamente, eso se puede hacer, ¿no? Sin embargo, el reglamento antidumping establece ciertas circunstancias especiales en las cuales el Indecopi puede hacer eso por propia iniciativa. Las vamos a desarrollar más adelante, pero es importante saber de que eso es una posibilidad que, sin embargo, tiene, digamos, sus parámetros claramente establecidos en la legislación correspondiente. Usualmente, ¿no?, las investigaciones se inician por pedido de parte. Es decir, estamos hablando de una solicitud que ha sido presentada ante el Indecopi por una empresa productora nacional o un grupo de empresas productoras nacionales que cumplen con ciertos requisitos para poder presentar esa solicitud de investigación. Entonces, esos son los dos canales, básicamente. Las investigaciones se inician, pedido de parte, cuando hay productores o un productor que se organiza para presentar una solicitud, o de oficio, cuando la autoridad evalúa que se han cumplido ciertos requisitos que permiten hacerlo de esta manera, ¿no? En ambos casos, sea que la investigación se inicie de oficio o se inicie de parte, esta investigación tiene que cubrir aspectos fundamentales que están brevemente mencionados en la diapositiva, ¿no? Tiene que haber un análisis de la práctica de dumping o de subsidios, tiene que haber una determinación del daño, o sea, la afectación de la industria nacional a causa de las importaciones, ¿no? Y se tiene que establecer este vínculo causal, ¿no? Son efectivamente esas importaciones las que pueden hacerle daño a las que le hacen daño a la industria, o se trata de algún otro elemento, ¿no? Esos tres componentes se tienen que evaluar inicialmente como para justificar el inicio de una investigación, ya sea que ha sido planteada de parte o que ha sido iniciada por la autoridad de oficio. Hablemos brevemente de lo que es la presentación de una solicitud de parte, ¿no? Porque es importante saber de que hay algunos requisitos que tienen que cumplir las empresas que soliciten una investigación de este tipo, ¿no? Para empezar, el solicitante, que puede ser una empresa o un grupo de empresas, en nivel de producción tiene que representar por lo menos el 25% de la producción nacional total del producto que se quiere investigar. Por ejemplo, una empresa que fabrica automóviles, ¿no es cierto?, debe de representar ella o el grupo de empresas que presentan la solicitud más del 25% de la producción nacional de automóviles, para que cumpla uno de los requisitos que pide la ley para aceptar a trámite una investigación, una solicitud de inicio de investigación. El otro requisito, hay que ponerle un poco de detalle a esto, ¿no? Pasa por determinar, en primer término, quiénes son los productores que apoyan la investigación, o sea, que apoyan una solicitud de investigación. Puede ser no solamente aquella empresa o aquellas empresas que han presentado efectivamente la solicitud, sino pueden ser también otros productores nacionales que cuando se les pregunta si ellos apoyarían esa solicitud que se ha presentado al Indecopi, ellos manifiestan que sí, ¿no? Pero también es posible que haya otros productores que, no habiendo presentado la solicitud, cuando se les hace la misma pregunta, pues dicen que no, porque por alguna razón no se ven afectados por las importaciones. Entonces, el segundo requisito consiste en tomar en cuenta todas esas voces, las opiniones que están a favor del inicio de una investigación y las opiniones que están en contra. Y cuando se determina quiénes son los que están a favor y en contra, se determina cuánto producen estos agentes, ¿no?, estas empresas. Los que apoyan la investigación tienen que representar más del 50% de la producción que es efectuada por todos los que tienen una opinión al respecto, ya sea que apoyen o no apoyen la investigación. Y cuando se cumplen estos dos requisitos, es que podemos decir que esta solicitud que se ha presentado está legitimizada, ¿no? Y podemos continuar a evaluar los aspectos de fondo, que son dumping, daño y relación causal, ¿no? ¿Cómo hacemos cuando se trata de una investigación que el Indecopi puede iniciar de oficio? Bueno, en pantalla tienen básicamente los aspectos que se deben de tomar en cuenta, ¿no? Principalmente hablamos, en resumen, de tres, ¿no? Que se trata de un mercado atomizado, es decir, que las empresas productoras sean pues pequeñas individualmente en comparación con la masa de productores nacionales, ¿no?, cada una de ellas, ¿no?, que estos productores tal vez estén desorganizados,
Es decir, que no puedan ponerse de acuerdo, no puedan establecer entre ellos relaciones como para presentar una solicitud, ¿no? No tienen las herramientas como para presentar la solicitud por su propia organización, o que se trate de una industria que por alguna razón ha sido declarada de interés nacional por el Estado peruano, ¿no? Y básicamente son esos tres elementos los que evalúa, los que ha evaluado el INDECOPI en oportunidades en las cuales ha iniciado investigaciones de oficio. Ya sea que la investigación se haya iniciado a solicitud de parte o por, digamos, por un acto de oficio del INDECOPI, todas las investigaciones, como les expliqué hace unos momentos, tienen que cubrir ciertos aspectos que son fundamentales, ¿no? Y que están claramente regulados en los dispositivos legales en los cuales se fundamentan estas investigaciones, ¿no? En pantalla ven cuáles son estos elementos, ¿no? Y vamos a entrar a hablar brevemente de cada uno de ellos, ¿no? Estamos hablando, digamos, principalmente, ¿no? O inicialmente, de lo que es el producto similar, es decir, bueno, este producto importado es similar, es idéntico, es parecido al producto nacional, porque si no lo es, entonces tal vez no compitan directamente en el mercado, ¿no es cierto? Hay que establecer eso en un primer término, ¿no? Lo otro es la práctica de comercio desleal, o sea, hay que determinar si efectivamente existen prácticas de dumping, existen prácticas de subsidios, ¿no? El tercer elemento es establecer quiénes van a ser esos productores sobre los cuales se va a hacer el análisis de lo que le ocurre a la industria, ¿no? A esos productores son lo que denominamos en una investigación la rama de la producción nacional. Aquellos que nos han dado información como para hacer este análisis de lo que le pasa a la industria, ¿no? Y determinar luego que lo que ocurre efectivamente puede ser considerado perjudicial, no puede ser considerado un daño importante en los términos que están establecidos en la ley, ¿no? Y finalmente esta relación causal, y es que, bueno, las importaciones a precios dumping o subsidiados son efectivamente lo que está detrás del daño que uno observa en la industria nacional. Estos 5 elementos se evalúan en cada una de las investigaciones que realizamos y se tiene que llegar a determinaciones positivas respecto de cada uno de ellos. Entonces vamos a entrar brevemente en materia con algunos ejemplos, ¿eh? Son aspectos muy técnicos. En la presentación van a ver que he desarrollado algunos ejemplos que nos van a permitir un poco hacernos una idea de cómo, o sea, de qué es lo que está detrás de todos estos tecnicismos que son pertinentes, ¿no? Hablemos de producto similar. Voy a mostrar en pantalla algunos ejemplos que de alguna manera tratan de caracterizar a qué nos referimos cuando hablamos de que un producto extranjero puede ser o no ser idéntico o similar a un producto nacional. El acuerdo antidumping, hablemos para empezar de lo que dispone la ley, ¿no? El acuerdo antidumping establece que hablamos de producto similar cuando se trata de un producto que es idéntico, o sea, un producto importado y un producto nacional que son idénticos, o que no siendo idénticos, tienen pues características que son muy parecidas entre ellos, ¿no? Y hablamos de características que los hacen parecidos o los hacen similares, y vamos a evaluar ciertos aspectos, ¿no? Los productos entonces son idénticos o muy parecidos, ¿no? ¿Cómo determinamos cuando dos productos están en alguna de estas categorías? En pantalla ven una lista de aspectos que se deben de evaluar cuando uno determina que los productos nacionales e importados son similares, ¿no? Y estamos hablando de características físicas, por ejemplo, del grado de sustitución que hay en el mercado entre uno y otro, ¿no? Entre el nacional y el importado, de la percepción que tienen los consumidores de ambos productos, porque efectivamente para el consumidor estos productos pueden ser iguales o tal vez no, ¿no? De sus procesos productivos, ¿no? De repente un combustible que pasa por ciertas etapas de producción, ¿no? En ambos casos esas etapas son iguales, ¿no? Insumos o materias primas utilizados en la fabricación de estos productos, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son las funciones que tienen cuáles son las funciones que tiene el producto para sus consumidores, ¿no? Sus usos? ¿Cuáles son los canales a través de los cuales ingresan al mercado peruano o se distribuyen a los consumidores, ¿no?
y temas que incluso pueden ir hasta la marca o el prestigio comercial que está asociado a la comercialización de estos productos, ¿no? Son varios aspectos, no todos se desarrollan en una investigación porque con alguno de ellos de repente la similitud queda plenamente establecida, pero voy a poner algunos ejemplos para caracterizar esto, ¿no? En pantalla ven, por ejemplo, un auto deportivo amarillo, ¿no? Y nosotros pensaríamos, pues sobre la base de estos criterios que hemos discutido, que un producto similar a este podría ser pues otro auto amarillo que tenga algunas características parecidas. Y voy a mostrar el producto con el cual lo quiero comparar. Es el producto que está ahora en pantalla, ¿no es cierto? Ambos autos, ¿no? Digamos, tienen algunas características físicas que son similares, tienen 4 ruedas, tienen puertas, ventanas, timón, ¿no es cierto? Son del mismo color, cumplen funciones parecidas, porque ambos sirven para desplazar a las personas, ¿no? Posiblemente tengan procesos de producción que en términos generales puedan ser considerados iguales por alguna persona, ¿no? Y sin embargo, van a haber elementos en estos dos productos que nos hacen pensar que es evidente que no son similares, ¿no? Tal vez ahí estemos hablando, pues, de cuestiones de cómo percibimos el producto. O sea, nosotros como consumidores no vamos a, tal vez, no vamos a poder imaginarnos que un deportivo, un Ferrari, es un producto similar a un auto como un Pico, por ejemplo, que es el que está en la imagen, ¿no? Por más que sean del mismo color, por más que tengan 4 ruedas, por más que se usen para movilizar personas, ¿no? Pero de eso se trata la discusión, ¿no? De establecer cuáles son los parámetros relevantes para decir que los productos son iguales, son similares o no, y por lo tanto definir si efectivamente pueden competir en el mercado interno, ¿no? Voy a poner otro ejemplo. En este ejemplo vemos una bodyboard que es usada por un niño, ¿no? Tiene funciones recreativas, ¿no? Se utiliza en el agua, ¿no? Y lo voy a comparar contra una tabla hawaiana, que tiene funciones parecidas. En este caso, bueno, los colores son diferentes, los tamaños pueden ser otros, ¿no? Pero tal vez en este ejemplo es un poco más claro que los productos tienen más aspectos que son disímiles de los que pueden ser considerados similares. Y aún así, podemos indicar que estos productos tienen algunas características que podrían ser consideradas similares, ¿no? Estos dos ejemplos lo que han tratado de caracterizar es un poco lo que les había comentado en diapositivas previas, ¿no? Esos aspectos que ustedes han visto graficados en estas imágenes, digamos, son los que la autoridad debe de evaluar cuando se trata de establecer la similitud entre un producto importado y un producto nacional, ¿no? Ahora vayamos a hablar un poco de la práctica de dumping, ¿no? Habíamos discutido brevemente que una práctica de dumping consiste en vender un producto en el mercado de destino, en este caso el Perú, a un precio inferior al cual se comercializa en su mercado de origen, ¿no? En el ejemplo es un producto fabricado en México, que en México se comercializa a $40 y en el Perú pues termina comercializándose a menos de ese precio, a $30, ¿no? Eso es una práctica de dumping. ¿Cómo se calcula este indicador que nos pone en evidencia la práctica de dumping? El margen de dumping, ¿no? Es un porcentaje que se calcula con la fórmula que ven en pantalla, ¿cierto? Y hay un límite, ¿no? Es decir, esta diferencia de precios, para que exista en términos jurídicos, debe de ser mayor a 2%, ¿no? En términos generales, debe de ser mayor a ese nivel. Voy a poner un ejemplo práctico, está basado un poco en en la diapositiva anterior, ¿no? El valor normal es ese precio al cual el producto en el ejemplo anterior, mexicano, se vende en México, ¿no? El valor normal de este producto hipotético es $40. $40 es el precio al cual se vende en el mercado interno. Eso es el valor normal. Y el precio de exportación es el precio de este producto, pero cuando se vendió en el Perú, ¿no? Y esa diferencia, en el caso de este ejemplo, aplicando la fórmula, se calcula de esa manera. Y en el caso de este ejemplo, la fórmula que les he mostrado en la diapositiva anterior lleva a determinar un margen de dumping de 33%, ¿no?
Hablemos un poco de estos dos elementos. Por una parte, el precio de exportación y luego hablaremos del valor normal, que son conceptos importantes, ¿no? Precio de exportación en general lo vamos a determinar como un promedio de las ventas para exportación a Perú en un periodo determinado, que normalmente es como se indica en la diapositiva de 12 meses. Pero hay situaciones en las cuales ese precio de exportación a Perú no se puede determinar de esa manera, ¿no? ¿Cuáles son esas situaciones? En la diapositiva se pone un ejemplo, que exista un arreglo compensatorio. ¿A qué nos referimos con eso? A una situación en la cual un producto que de otra manera se hubiera vendido en el Perú a $20, termine vendiéndose tal vez a un precio menor, a $5, ¿no? Esa diferencia que puede haber entre lo que ocurriría normalmente y lo que ocurre en la práctica puede deberse a alguna clase de arreglo que tengan el exportador, en el caso de este ejemplo, un exportador chino con un importador peruano. Por alguna razón yo me pongo de acuerdo contigo para venderte el producto a un precio distinto del que podríamos pactar si es que nosotros no tuviéramos una relación comercial tal vez estrecha, ¿no? Cuando existe ese arreglo entre el exportador y el importador, ¿no es cierto?, se puede considerar legalmente que el precio de exportación no es fiable y en todo caso eso podría llevar a calcular ese precio de exportación de otra manera. Para no alargar mucho en este punto, voy a mencionar de que una alternativa puede ser que el precio de exportación se determine no con el precio al cual se le vendió al importador con el cual existe este arreglo, sino con el precio al cual este importador revendió la mercancía a un comprador no relacionado en el mercado peruano. Ese precio de reventa puede ser usado como base para determinar el precio de exportación que debió de haber sido establecido de no existir pues algún arreglo entre el importador y el exportador, ¿no? También se puede usar otro método en ciertas situaciones particulares, ¿no? En pantalla ven un ejemplo que está basado en un caso que el Indecopi tramitó hace ya varios años, ¿no?, en el cual el precio al cual se realizaba la venta entre el exportador y el importador era el que estaba en el primer círculo rojo, $1.84 por metro cuadrado de producto, ¿no? El producto era un revestimiento cerámico, ¿no? Se determinó de que ese precio no era fiable por las razones que he comentado hace un momento, ¿no? Y lo que se hizo en ese caso fue reconstruir el precio que debió de haber existido si no hubiese habido ese arreglo compensatorio, y ese precio es el que sale ahora en el círculo rojo a la derecha. Es un precio menor que está en $1.68 por metro cuadrado. ¿Cómo se determinó ese precio? Bueno, como les comenté, sobre la base de un precio de reventa, haciendo los descuentos pertinentes relacionados con la nacionalización del producto, ¿no? Hablemos un poco del valor normal, ¿no? El valor normal, como les he comentado, es aquel precio al cual se vende el producto extranjero en su propio país, no en el Perú, sino allá en aquel país en donde se fabrica. Y normalmente ese valor normal se va a determinar sobre la base de un promedio, que es el promedio de las ventas de ese producto en su país de origen, tal vez México, tal vez China, y se va a determinar así, ¿no?, un precio promedio de las ventas internas en el país de origen, ¿no? Y hay situaciones en las cuales eso no va a ser posible. Yo las voy a listar brevemente, son esto que he denominado situaciones atípicas, ¿no? La primera es que esas ventas en el mercado del país de origen, ¿no?, no se realicen pues en condiciones normales. ¿Qué puede ser una condición normal? Bueno, tal vez una situación como la del ejemplo anterior, en la cual haya alguna especie de arreglo entre el productor y su cliente en el mercado interno, ¿no? Situaciones que pueden ser no normales, pueden haber muchas, y las partes que aleguen que eso exista pueden plantear sus consideraciones respecto de ese punto, ¿no? Hay situaciones en las cuales no existen ventas o son de un volumen muy pequeño como para poder ser consideradas para hacer un cálculo de un precio promedio y determinar así el valor normal. Eso también puede ser una situación que nos lleve a plantear una excepción o una situación atípica. Y por último está aquello que, digamos, se denomina una situación especial de mercado, ¿no?
que es una situación de especial de mercado. Bueno, son circunstancias que ocurren en ese país de origen, ¿no es cierto? Que por cómo ocurre, cómo se desenvuelve el mercado en ese país, no permite que nosotros consideremos de que los precios que se forman allí se han determinado, pues, de una manera, de la manera en que interactuarían, pues, la oferta y la demanda para determinar un precio, ¿no? Y son estas tres situaciones las que nos permitirían hablar de una situación en la cual el precio no se puede determinar, el precio, el valor normal no se puede determinar sobre la base de ventas internas en el país de origen, ¿no? ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Cómo solucionamos una situación como esta, atípica, ¿no? Hay dos opciones que están establecidas en el acuerdo antidumping, ¿no? En este caso, ¿no? Reconstruir el valor normal, es decir, utilizar una estructura de costos de producción de este producto en su país de origen, ¿no? Y determinar sobre la suma de los costos lo que debería ser el precio al cual ese producto se vendió en el mercado interno con un margen de beneficios razonable, ¿no? O la otra alternativa es no recurrir a los costos de fabricación del producto extranjero, sino más bien ver a qué precio se ha vendido este mismo producto en otro mercado que no sea el Perú, ¿no? Y en pantalla hay algunos ejemplos de cómo se puede determinar el valor normal sobre la base de una reconstrucción de costos o de lo que se debe tomar en cuenta cuando se utiliza el método de exportación a un tercer país, ¿no? A manera de síntesis les pongo el ejemplo del cálculo que hemos efectuado anteriormente y de cómo se aplica esta fórmula en el caso de los precios que he puesto como ejemplo para determinar el margen de dumping, ¿no? Brevemente vayamos a hablar de lo que es la rama de producción nacional. Les había comentado anteriormente que por rama de producción nacional se va a entender aquel conjunto de productores nacionales, ¿no es cierto?, que han presentado información para analizar su desempeño, ¿no? Y que pueden ser considerados por la autoridad como las empresas sobre la base, sobre los cuales se va a determinar lo que ocurrió en el mercado peruano en una situación, en un periodo determinado de tiempo. El acuerdo antidumping nos habla de que estos productores son un conjunto de productores o una proporción importante del total de productores nacionales. Eso se determina en el desarrollo de la investigación, ¿no? En este ejemplo estamos poniendo, digamos, un caso en el cual hay 4 productores nacionales, cada uno fabrica una cierta cantidad de producto, y les planteo las siguientes preguntas, ¿no? De repente la suma de A y B puede ser considerada una proporción importante del total fabricado, en este caso 100 toneladas, ¿no? De repente la suma de B y C, de repente la suma de C y D, porque cuando tomemos alguna de estas empresas que estoy planteando como ejemplo, cuando las tomemos, vamos a entrar a esta discusión de que si estas empresas representan una proporción importante. Y eso es algo que se determina en una investigación ya iniciada, ¿no? Alguna jurisprudencia nacional que ha evaluado qué puede constituir esa proporción importante, ¿no? Podemos estar hablando de casos en los cuales los productores que han participado en la investigación representan el 50% o más de la producción nacional total, ¿no? Y, digamos, la Sala de Defensa de Competencia en ciertas situaciones ha establecido algunos parámetros que hay que seguir para indicar qué es lo que podemos llamar representativo de la producción nacional, ¿no? Una vez que hemos establecido quiénes son estas empresas que conforman la rama de producción nacional, en base a los criterios que he mencionado, entonces evaluamos su desempeño económico. Y acá es donde vamos a determinar si existe o no daño, ¿no? Son 3 tipos de daño principalmente: daño importante, amenaza de daño y retraso importante, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Brevemente, les comentaré de que cuando hablamos de una situación de daño importante, evaluamos estos 3 aspectos, ¿no? La evolución del volumen de las importaciones, el efecto de las importaciones en los precios internos, ¿no? Y cuál es la situación económica que enfrenta la industria que consideramos rama de producción nacional, ¿no? Es la evaluación de estos 3 elementos: cómo han crecido o no las importaciones, a qué precios se han dado en el mercado peruano,
y cuál es la afectación que ha tenido económicamente la industria, los que nos permitirán determinar de que existe o no daño importante, ¿no? Cuando hablamos de una amenaza de daño, hablamos de algo que no ha ocurrido, sino que podría ocurrir en el futuro cercano. Y a este análisis se le suman algunos elementos adicionales que consideramos o que el acuerdo antidumping denomina factores de amenaza de daño, ¿no? Se analizan algunos elementos adicionales como la capacidad de exportación a futuro de los productores en el extranjero, ¿no? Las existencias que pueden tener el producto para colocarlo en el mercado peruano en el plazo inmediato, ¿no? Además del incremento de las importaciones y temas de precios, ¿no? El retraso de la industria, brevemente lo que voy a decir es que hay situaciones en las cuales una industria es naciente, está empezando a organizarse y en ese momento el flujo de importaciones podría detener la creación de esa industria. Y en ese caso es un caso en el cual vamos a hablar de un retraso a causa de importaciones a precios de competencia desleal. Estos tres elementos, importaciones, volúmenes, precios, desempeño económico de la industria, tienen que ser analizados en conjunto, ¿no? Es uno de los criterios que ha establecido la Organización Mundial del Comercio para completar el análisis que determine la existencia de daño o amenaza de daño, ¿no? Y una vez que se ha determinado eso, pasamos a hablar de la relación causal, que básicamente es establecer, pues, que efectivamente lo que le ocurrió a la industria se debió a el ingreso masivo de importaciones a precios dumping o subsidiados, ¿no? Se trata de establecer esa relación sobre la base de una comparación, en primer término, lo podríamos pensar así, una comparación entre cómo se ha desempeñado la industria nacional en ciertos años y cómo ha ido ese flujo de importaciones durante ese mismo periodo, ¿no? Este análisis, en un primer momento, busca establecer cuál es esa relación causal directa, pero luego también busca determinar cuáles pueden haber sido otros factores que le causen ese perjuicio que se ha podido encontrar a la industria, ¿no? Para tratar de diferenciar las cosas, ¿no? ¿Qué puede haber hecho la importación respecto de lo que pudo haber sido, por ejemplo, una condición climatológica particular? O alguna variable macro como tipo de cambio, por ejemplo. Y justamente es el ejemplo que les muestro a continuación, ¿no? Una investigación de hace ya algunos años en la cual se determinó que lo que le ocurría a la industria nacional, a la producción nacional de algodón, tal vez se debió principalmente a lo que ocurrió con el tipo de cambio, porque eso abarató pues artificialmente el precio de los productos extranjeros en el mercado peruano. Es ese análisis de no atribución el que se tiene que hacer para complementar esta determinación de relación causal, ¿no? En síntesis, son los tres elementos que estaban presentados en pantalla. Voy a pasar al siguiente punto, que es el tema de las subvenciones. Brevemente les voy a decir, las subvenciones pasan por determinar tres cosas. Contribución financiera, o sea, de qué manera se está dando la ayuda gubernamental a la industria que la recibe en el mercado extranjero, ¿no? Si efectivamente es un organismo público el que otorgó la ayuda, porque la ayuda se puede manifestar de diversas maneras y hay que identificar cómo el gobierno hace esa entrega y si es efectivamente el gobierno de ese país el que otorga esa ayuda o no, ¿no? Y finalmente, si es que al otorgar esa ayuda le genera un beneficio a la industria extranjera que la pone en ventaja, ¿no? Y cuando se analizan esos tres elementos, debemos de sumar a eso si es que esa ayuda es específica, o sea, si fue dirigida particularmente a una industria o un grupo de industrias, o si se trataba pues de una política general de alcance pues sectorial horizontal, ¿no? Que afecta a muchos sectores y no específicamente a la que causa daño en el Perú, ¿no? Son ejemplos de cómo se manifiestan las ayudas gubernamentales que pueden ser consideradas como subvenciones, ¿no? ¿Quiénes son esas entidades públicas que otorgan ayuda? Pueden ser gobiernos nacionales, pueden ser gobiernos subnacionales, tal vez el gobierno de alguna localidad, ¿no? Pueden ser incluso empresas estatales o empresas privadas que actúan por orden o indicación de los gobiernos nacionales, ¿no? Se tiene que determinar que hay un beneficio, o sea que cuando se da esa acción gubernamental, efectivamente se pone en ventaja a la industria del otro país, ¿no? Y acá hay temas ya más técnicos de especificidad, ¿no? Cuando una ayuda está dirigida a un sector en particular, porque tal vez esté en la ley, o porque de facto, o sea, en la práctica, es así y se otorga a determinadas empresas, ¿no? Algunos ejemplos que
digamos, están presentados en pantalla con relación a algunos casos que ha tramitado el INDECOPI, para entrar ya finalmente al último punto, ¿cómo se aplican estas medidas de defensa comercial? Cuando se ha cubierto la investigación, se han cubierto todos estos aspectos de la investigación, y si todos ellos han estado respaldados en pruebas positivas y un análisis objetivo ha llevado a determinar de que se cumplen todos los requisitos establecidos en la ley, entonces la autoridad está facultada a imponer derechos antidumping o compensatorios. Y estoy mencionando ahí el tema de las salvaguardias, que tiene un procedimiento aparte, ¿no es cierto? Que es en varios sentidos distintos a la investigación de dumping y de subsidios, ¿no? Y estoy mencionando algunos ejemplos de formas en las cuales se aplican estos derechos compensatorios o antidumping, ¿no? Pueden ser ad valorem, pueden ser específicos, o sea, en una cantidad de dólares por unidad de producto, ¿no? La manera de determinar ello es evaluada por la autoridad y se comunica, digamos, en las resoluciones que imponen esos derechos en el caso que corresponda hacerlo de esa manera. Y con esto cierro la presentación. No sin antes agradecer por la oportunidad que se me da para comunicarme con el público en general respecto a estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Una exposición muy interesante. Ahora les recuerdo a todos que vamos a pasar a la sección de preguntas. Hasta este momento nada más se reciben las preguntas. Y bueno, me han estado preguntando acerca de la PPT y el video de hoy. Les comento que la presentación, la PPT que has puesto, Diego, se les va a llegar al correo que han registrado al momento de inscribirse. La Escuela Nacional Indecopi les va a estar enviando correos, y dentro de ellos les va a enviar la PPT. Además que este webinar y todos los anteriores están colgados en el canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Indecopi para que puedan ver este y los anteriores. Así que bueno, les recuerdo una vez más que hasta este momento nada más se reciben preguntas. Ya no vamos a recibir más preguntas. Y bueno, Diego, si las tienes ahí ya puedes comenzar a contestarlas. Ok, perfecto, gracias. Estoy revisando algunas de las preguntas que se han formulado para dar respuesta a ellas. Por ejemplo, tengo acá una pregunta que dice así, ¿no? Si un proveedor extranjero de bienes tiene que ofertar sus productos en el mercado nacional debido a que podría estar inmerso en una situación de pérdida, ¿podría esta acción de venta a un precio menor al que normalmente se realiza estar sujeta a un supuesto de dumping? Por otro lado, ¿el dumping requiere temporalidad? Respecto a esta pregunta, ¿no? Entiendo que, digamos, o sea, no todos los precios, bajos son precios dumping. Tal vez ese sea un primer elemento que hay que esclarecer, ¿no? Efectivamente, los precios dumping son precios bajos, ¿no? Pero son bajos en comparación con otro precio, ¿no? Ese otro precio no es el precio del producto nacional en el Perú, sino es el precio de ese mismo producto extranjero en su país de origen. En esa medida es que se evalúa si es que el precio es bajo a efectos de hablar de dumping, ¿no? Es que el dumping requiere una temporalidad, sí, efectivamente hay un periodo de tiempo que se debe de evaluar para determinar que se han estado haciendo estas prácticas de dumping. Normalmente ese periodo va de 1 año a 6 meses, ¿no? Hay situaciones en las cuales ese periodo de tiempo puede ser distinto. Digamos, la ley no prohíbe hablar de un periodo diferente, digamos, pero la situación normal es que sea 12 meses, no menos de 6 meses, ¿no? Hay otra pregunta que se hace respecto a los subsidios, ¿no? Y se dice, ¿cuándo un subsidio es perjudicial? ¿Cuándo un subsidio se vuelve perjudicial? Es una pregunta interesante porque, como había comentado al inicio, ¿no? Estas prácticas de dumping o subvenciones no son ilegales en sí mismas, ¿no? Hablando puntualmente de la práctica de subsidios, esa práctica se vuelve perjudicial, ¿no es cierto? Digamos, cuando en el caso de una investigación de subsidios, ¿no?
se vuelve perjudicial esa práctica cuando ha sido la causante de una afectación económica en la industria peruana. Me explico, ¿no? Un gobierno legítimamente puede apoyar el desarrollo de una industria, ¿no? Por diversas consideraciones, digamos, de diversos tipos, ¿no? Al hacerlo, ya sea, digamos, dándole facilidades de crédito, no cobrando impuestos, dando, digamos, apoyo a la construcción de infraestructura, por ejemplo. Cuando eso ocurre, efectivamente, pues esta industria es promovida en el extranjero y desarrolla niveles de competitividad que tal vez no tendría de otra manera, ¿no es cierto? Al ocurrir eso, ¿no?, sus exportaciones a mercados como el peruano van a ingresar con un nivel de competitividad que no tendrían si no recibieran el apoyo del gobierno. Si eso le genera un daño a la industria nacional, porque la industria nacional, por ejemplo, pierde ventas, ¿no? Las ventas que antes hacía son desplazadas por las ventas de este producto que viene ayudado por su gobierno de país de origen, ¿no? En ese momento, ese subsidio se vuelve perjudicial en los términos que está planteándose en la pregunta, ¿no? Porque así podríamos asociar efectivamente el subsidio con la afectación negativa que puede tener en el mercado peruano nuestra industria doméstica, ¿no? Y cuando esos elementos se conjugan, podríamos estar hablando de que se está cumpliendo, pues, un subsidio que causa un daño a una industria nacional, ¿no? Hay otra pregunta que dice, a ver, en el caso de las subvenciones, ¿la ayuda tiene que ser de una entidad estatal o de algún agente económico extranjero? Bueno, es una pregunta interesante también relacionada con el tema de los subsidios, ¿no? Se puede manifestar esta ayuda de diversas maneras, ¿no? La regulación prevé no solamente, digamos, una situación en la cual el gobierno directamente otorga una ayuda a una industria, por ejemplo, si le exonera del pago de ciertos impuestos que normalmente aplican a las industrias en ese país, ¿no? Sino que también prevé situaciones en las cuales estas ayudas son otorgadas tal vez indirectamente, ¿no? O tal vez por gobiernos de diverso nivel jurisdiccional, ¿no? Por ejemplo, no el gobierno central, sino tal vez un gobierno regional otorga ciertas ayudas a industrias que están desarrolladas en esa propia región, ¿no? O de repente alguna entidad pública, ¿no? Por ejemplo, un banco de fomento, que da créditos, digamos, a tasas muy bajas en comparación con las tasas que normalmente se cobran en ese país, ¿no? Digamos, y tal vez no lo hace en coordinación con el gobierno central, sino lo hace, digamos, directamente a través de sus propias iniciativas, ¿no? Incluso hay situaciones en las cuales las regulaciones gubernamentales obligan a que agentes privados ayuden a otras industrias, ¿no es cierto?, digamos, en su desempeño económico. Y así, indirectamente, ¿no es cierto?, los gobiernos están dando una ayuda a través de un actor privado, ¿no? Entonces, sí es posible que se manifiesten subvenciones, no solamente a través de una entidad estatal, sino a través de otras agencias público o privadas, ¿no? Se me pregunta si es que la Comisión de Dumping y Subsidios tiene la facultad de poder ordenar la inaplicación de una norma con rango de ley. Me parece que esta pregunta no está muy relacionada con, digamos, los aspectos técnicos que he venido discutiendo. De repente, lo que sí tal vez puedo comentar, tratando de aterrizar, de llevar a esto a la práctica de lo que es ya la imposición de derechos antidumping o compensatorios, ¿no? Y es que, por ejemplo, ¿no?, hay algunas investigaciones en las cuales el Indecopi, antes de concluir la investigación, ha determinado, porque sí lo puede hacer, ¿no?, que corresponde aplicar derechos provisionales, ¿no?, derechos compensatorios o derechos
antidumping provisionales, es decir, antes de llegar a la determinación final, ¿no es cierto? De repente, al concluir esa investigación, esa investigación concluye de que no habían pues los elementos de dumping, daño o relación causal, y por lo tanto, ¿no? No correspondía cobrar ese derecho. Entonces, ese derecho que se cobró provisionalmente, digamos, pierde vigencia y se tiene que devolver lo recaudado. También ocurre cuando hay una revisión. La autoridad aplica un derecho, en una primera instancia, aplica un derecho antidumping o compensatorio, y de repente esa investigación en la instancia de revisión se revisa, valga la redundancia, y se determina en esa segunda instancia pues, que no correspondía aplicar esos derechos. Entonces, ese derecho que estaba vigente se tiene que devolver porque efectivamente la segunda instancia ha determinado que no correspondía cobrar, ¿no? Tal vez hay espacio para contestar una pregunta más. La pregunta es así, ¿no? Dice, esta pregunta está relacionada con el grado de importancia del daño. En caso que el dumping concurra junto con otros factores distintos en la afectación de la rama de la producción local, ¿es necesario que el dumping sea la causa principal? Nuevamente, ¿no? Cuando llegamos a ese punto de la investigación, ¿no es cierto? Es que hemos establecido primero que efectivamente hay una práctica de dumping, una práctica de comercio desleal, que luego hay una afectación en la industria y llegamos al punto en el cual tenemos que determinar si es que esa práctica le está generando esa afectación a la industria que hemos identificado, ¿no es cierto? Ese análisis es un análisis que tiene dos vías, ¿no? En primer término se analiza una afectación directa, una relación directa entre la práctica de comercio desleal y las importaciones y lo que uno observa, o sea, el perjuicio económico en la industria, ¿no? Y luego uno tiene que establecer qué otro factor puede también explicar tal vez lo mismo, porque en un mercado, en el mercado peruano, en cualquier industria, en un periodo determinado de tiempo pueden confluir muchos elementos de carácter económico, ¿no? Cuando se identifica efectivamente algún otro factor que podría también estar explicando aquello que se ha visto en la industria nacional, entonces hay que hacer este análisis de no atribución que efectivamente pasa por determinar en qué medida el dumping o la subvención, digamos, tienen un efecto que hay que descontar, del cual hay que descontar aquel otro que uno ha podido identificar que concurre en el mercado. Hay situaciones, ¿no?, en las cuales ese análisis de no atribución puede llevar no solamente a determinar de que el dumping no es tan importante, o sea, su afectación no es tan grande, no es tan grave como la que se determinaría si es que no existiese este otro elemento concurrente, ¿no? Incluso se puede llegar al punto de decir, como estaba en la diapositiva, de que no, efectivamente son estos otros factores. En el caso de la diapositiva estábamos hablando del tipo de cambio, ¿no? Por ejemplo. Estos otros factores son de tal magnitud, son de tal relevancia, que esto es lo que ha determinado lo que pasó y no la práctica de comercio desleal que se ha podido identificar previamente, ¿no? Digamos, se evalúa caso por caso, ¿no? Habrá algunos casos en los cuales sí efectivamente se compense todo el efecto por otro factor y habrá otros casos en los cuales esa compensación sea parcial y se tendrá que determinar en qué medida lo es, ¿no? Una pregunta también es la siguiente, ¿no? ¿Cómo saber si las medidas correctivas están siendo realizadas por las empresas? Así como está planteada la pregunta, entiendo que se le puede dar al menos dos interpretaciones, ¿no? Por ejemplo,
se aplica un derecho antidumping porque se ha identificado pues, que en un periodo de tiempo han habido estas prácticas y han causado daño, ¿no? La medida antidumping tiene por efecto corregir la distorsión en el precio de venta en el Perú a causa de la práctica de dumping, ¿no? Hay algunos casos en los cuales esa medida antidumping, que puede ser un derecho específico, por ejemplo, esa medida antidumping es de tal magnitud, ¿no es cierto?, que genera una corrección de precios que evita que los productos sigan ingresando en el mercado peruano, porque, digamos, la corrección en el nivel de precios ya, digamos, evita que sean competitivos en el Perú, ¿no? Hay otros casos en los cuales eso no ocurre, ¿no? Y el derecho antidumping tiene una magnitud tal que no evitan que sigan ingresando productos. Hay algunos casos en los cuales los derechos, no solamente en el Perú, sino en otros países, los derechos se aplican en una magnitud que no evitan que las importaciones sigan entrando, incluso a precios bajos, que puedan, en un segundo momento posterior a la aplicación de medida, eventualmente generar una situación de perjuicio en la industria que está ya protegida por un derecho, ¿no? Eso, digamos, del lado del exportador que realiza las prácticas de dumping que han sido, que están tratando de ser corregidas, ¿no? Por otra parte, puedo interpretar de esta pregunta cómo reaccionan las empresas domésticas que están protegidas por un derecho antidumping, ¿no? También la experiencia es diversa, ¿no? Hay industrias que efectivamente, cuando han sido protegidas por un derecho lo suficientemente alto, ¿no?, han podido recuperar el performance económico que tenían antes del ingreso masivo de importaciones a precios dumping o subsidiados, ¿no? Y, digamos, y recuperar tal vez la participación de mercado que habían perdido, ¿no? Hay algunas otras situaciones en las cuales digamos, la investigación se realiza en un momento en el cual tal vez la industria ya ha venido por muchos años, digamos, padeciendo los efectos perjudiciales de una práctica, ¿no? Pero recién en ese momento se presentó la solicitud. Entonces, hay veces, y no estoy hablando necesariamente de casos peruanos, sino en experiencia internacional, en los cuales, digamos, los derechos se aplican, ¿no? Pero finalmente la industria no termina de recuperarse, ¿no? O situaciones en las cuales los derechos se aplican en una magnitud que eventualmente pues no evitan que importaciones sigan ingresando y no corrigen esa situación de perjuicio en la que o no corrigen plenamente la situación de perjuicio en la que se encontraba la industria nacional, ¿no? Nuevamente, esto es bastante casuístico, ¿no? Hay diversos tipos de situaciones y con relación a los derechos antidumping y compensatorios que están aplicados en el mercado peruano, ¿no? La experiencia es diversa, ¿no? Hay una pregunta adicional que dice si en el Perú hay sanciones penales para un gerente general que realiza dumping o para una empresa que, digamos, que nunca tiene responsabilidad, con la cual el gerente nunca tiene responsabilidad. Nuevamente, la práctica de dumping no es ilegal, ¿no? Se puede realizar en el mercado peruano y solamente va a llevar a la aplicación de un derecho compensatorio, o perdón, un derecho antidumping, ¿no?, cuando se cumplan estos otros elementos que he hablado, ¿no? Daño y relación causal. Creo que con eso cubro lo que está previsto en el webinar con preguntas. Hay algunas otras que tal vez no podría abordar en el poco tiempo que queda, pero tal vez buscaremos responder alguna de ellas a través de otros medios, ¿no? Nuevamente quiero agradecer por las preguntas que se han realizado. Detrás de ellas pues hay mucho contenido que se puede desarrollar, ¿no? Listo, Diego. Muchas gracias por la exposición. Quiero trasladarte el saludo y felicitaciones de los participantes. Están muy satisfechos con la charla que has brindado hoy. Gracias por el tiempo. Y bueno, también a los participantes, muchas gracias. Les quiero recordar a todos que en los próximos días la Escuela Nacional del Indecopi les va a estar enviando por el correo una encuesta que es importante que todos respondan para que les llegue
la constancia digital de participación. Además, pueden revisar este webinar y los anteriores en el canal de YouTube y estén atentos a las redes sociales que vamos a estar compartiendo los webinars que siguen y les recomendamos registrarse con tiempo. Muchas gracias por conectarse y por estar acá siempre atentos a todas las exposiciones que compartimos. Gracias, Diego, nuevamente. Gracias.